Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de que puedan estar nuevamente con nosotros. Estoy muy agradecido también a todos aquellos que están haciendo que este podcast cada semana crezca cada vez más. A veces, no siempre, pero a veces me meto a ver ahí las métricas y sé que este podcast lo están reproduciendo en algunos países de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos también, España, y la verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que Dios está haciendo con este podcast. El episodio anterior con Bani fue un episodio increíble donde pudimos bueno, al menos en lo personal pude ser confrontado por Dios y hoy tenemos un episodio muy especial, sobre todo si estás trabajando con grupos de adolescentes y jóvenes. Sé que este es tu episodio, este es el episodio que estabas esperando, así que tengo un gran invitado el día de hoy. Amigos, tengo el placer, el privilegio de tener en mi podcast por primera vez a un integrante de mi familia. Es mi hermana Helen, mi hermanita, está conmigo acompañándome en este episodio especial y me encanta porque, bueno, pues sobraría decir que crecimos juntos, estuvimos siempre en el campo misionero con nuestros padres y desarrollando muchas cosas que Dios nos ha permitido desarrollar, pero sobre todo, además de todo esto, creo que somos buenos amigos y eso es algo que me llena el corazón. Así que, hermanita, bienvenida a Voces del Desierto. Gracias. Me encanta que estés aquí conmigo y gracias por darte la oportunidad de compartir este tiempo. Pues gracias igual. No soy mucho de estar en las cámaras. Sabes que no es lo mío estar al frente, pero pues es una oportunidad y creo que también es un tiempo que Dios me ha dado. Y pues nada, aquí estamos. Excelente. Bueno, la mayoría de personas quizás no te conocen y me gustaría hacerte la primera pregunta, la pregunta de rigor, la pregunta que siempre, bueno, es necesaria. ¿Quién es Helen Lagos? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida durante todo este tiempo? Y quizás nos podrías introducir con esto. Pues, ¿quién es Helen Lagos? Pues soy, creo que primero que nada soy creación, soy hija de Dios. Am, Soy parte de la familia del cuerpo de Cristo y bueno, de mi familia nuclear de sangre también. Pues por muchos años nuestros padres creo que desde que nací han estado sirviendo, entonces creo que eso también ha sido parte de quién soy. Eh, en este momento soy también maestra de inglés. De carrera antropóloga social y si Dios quiere en un par de meses maestra en educación. Y bueno, creo que más allá de eso, no sé, podría decir muchas cosas, pero estaríamos aquí más de un día. Una de las cosas que siempre que pienso en ti viene a mi mente es el día que naciste. Eso creo que nunca lo voy a poder olvidar. Fue un 7 de marzo, espero no equivocarme. 18. 18. Sí. Cosas de hermanos. 7 de marzo Es de de papá. papá. Bueno, ya es de familia la confusión. Pero me acuerdo mucho porque la forma en la que naciste fue una forma muy peculiar. No naciste en un hospital, no naciste rodeada de doctores o aparatos. Y yo creo que eso, pues no sé si alguna vez lo has pensado, pero yo creo que eso marcó parte de tu, no sé si llamarlo, de tu esencia, de quién eres por el hecho de ser atípico. Fue un nacimiento un poco atípico, un nacimiento un poco diferente. Yo recuerdo, estaba pequeño, pero lo recuerdo todavía, a veces son flashes que sí me vienen a la mente. Y recuerdo, literalmente recuerdo cuando saliste de mamá, o sea, estaba por ahí escondido y bueno, de repente oí el grito y te cargaron y fue algo bien impactante para mí. Y yo recuerdo que desde ese momento, pues siempre
hubo en mí ese amor de hermano y la verdad que ver todo lo que Dios te ha puesto en las manos es algo bien lindo. También recuerdo mucho una fotografía que tenemos en un pueblito donde vivíamos en Veracruz. Y en esta foto estás tú sentada en una mecedora y estoy yo detrás de ti y se ve el pasto así. Son esas imágenes que siempre se me vienen a la mente cuando muchas veces que pienso en ti. Pero ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida, de verdad que me impresiono. Ver cómo el Señor te ha tomado y te ha usado para muchas cosas. Y bueno, como decías antes, no sueles estar así detrás de las cámaras, pero creo que Dios te ha levantado para este tiempo. Y una de las cosas que más me llama la atención es que cuando eras pequeña tenías como un carácter más introvertido, pero conforme fuiste creciendo y fuiste teniendo una relación con Dios, pero sobre todo también fuiste descubriendo tus propias convicciones, tu mismo carácter fue cambiando y ahora no, a veces en las charlas de mesa no sabemos cómo pararte de hablar. ¿Qué pensarías que fue lo más difícil de tu adolescencia y lo más placentero de tu adolescencia? ¿Qué dirías que fue lo más difícil en tu etapa de adolescente, niñez, adolescencia, juventud y lo más placentero? Lo más difícil, creo que es lo más fácil. Voy a empezar por ahí, quizás pues mi adolescencia, gran parte todavía estábamos en España. Nos fuimos a México cuando tenía 16 y pues sí, como dices, siempre un carácter más introvertido creo que al resto de la familia. Entonces, pues recuerdo que desde sexto de primaria hice una muy buena amiga, Anabel, yo creo que te acuerdas también de ella. Y ella fue mi amiga hasta que nos fuimos, ¿no? Entonces creo que ella era mi mejor amiga y tenía así un círculo muy pequeño de 3, 4 compañeros más con los que estábamos siempre, salíamos a jugar, a donde sea, siempre éramos como los mismos. En la iglesia pues no había adolescentes, no había jóvenes, entonces a veces invitaba a mis amigas, a veces venían, pero creo que ese era mi círculo. Y cuando volvimos a España pues realmente no, bueno, más bien cuando volvimos a México, la idea no era quedarnos en México ya por siempre, ¿no? Sino solamente veníamos por un periodo de 6 meses, creo, algo así. Pero pues ya no pudimos volver nunca. Entonces, pues no hubo como una oportunidad, ¿no? Como de despedirse del lugar. Creo que es ser que esa es la más difícil. Creo que nunca te preparan nunca te preparan ni para irte ni para volver. Pero en nuestro caso creo que definitivamente el regresar fue más difícil que irnos, porque irnos íbamos pequeños, prácticamente sin una conciencia, una idea clara de lo que iba a pasar llegando a este lugar, a España. Bueno, llegamos a Melilla y luego nos pasamos para el sur de España. Pues simplemente te dejas llevar, ¿no? Por ejemplo, yo era adolescente y creo que pude experimentar también un cierto dolor, pero el volver fue especialmente complicado para ustedes porque tú estabas ya en adolescencia, entrando en esos años difíciles y ¿cómo decirlo? O sea, fue una situación muy abrupta, ¿no? O sea, muy repentina. Teníamos una rutina, escuela. Me acuerdo que tú estabas en el conservatorio, además de en la escuela. Siempre fuiste una chica muy aplicada, aunque muy silenciosa, pero siempre muy aplicada, con las mejores notas siempre. Yo siempre he dicho lo mismo y creo que siempre lo voy a repetir, que toda la inteligencia que no tuve yo y mi otra hermana Carla, tú la tienes de sobra. Y eso es complicado, el hecho
irte de ese lugar de manera tan abrupta y sobre todo enfrentar el presente que nos tocó enfrentar como familia. Fue un presente difícil cuando llegamos de España, especialmente ustedes. Bueno, yo llego prácticamente ya inmerso en el ministerio, pero a ustedes les tocó estar en un lugar, en otro lugar, y eso fue especialmente complicado. ¿Cuál fue lo más placentero, sea ya en el campo misionero o en este tiempo en México, en esta nueva etapa que el Señor nos ha ofrecido? ¿Cuál ha sido lo más placentero, lo que más has podido disfrutar de todo este tiempo? Pues creo que no es un tiempo, creo que más bien son personas que Dios ha puesto en mi vida después de, pues sí, el regreso. Sí fue algo que me marcó porque recuerdo que cuando regresamos yo dije, yo no quiero tener amigos nunca más. Y todo mi bachillerato lo pasé, pues creo que no tuve amigos. O sea, nunca intencionalmente me acerqué a alguien para tener una relación de amistad hasta la universidad. Y pero siempre puedo recordar a un amigo o a una persona que estaba ahí, que me iba a buscar a la casa a veces y íbamos al parque o al cine o a salir, ¿no? Entonces creo que sí, creo que esas personas que han estado en esos momentos aún sin saber y con mi carácter introvertido y medio raro a veces, con mis comentarios quizás medio directos, este, pero sí, creo que más que un momento han sido personas. Es muy lindo porque no sé si a ti te pasó, pero algo que a mí me fue muy difícil es aprender a ser verdaderos amigos. Y no sé, siento que últimamente Dios me ha estado hablando mucho de eso. Aprender a ser verdaderos amigos, porque en el campo misionero pues estás rodeado pues, de desconocidos en todos los aspectos, inclusive gente que ni siquiera comparte la cultura contigo, en la cultura en la que naciste, y a veces ni siquiera es una cultura que has abrazado en su totalidad, pero sí está fuertemente marcado por nuestros padres, ¿no? Tú eres de México, y en México somos así, así, así. Pero regresar y hacer amigos, a mí especialmente me costó mucho, porque como pasé un periodo de no tener amigos, a pesar de que mi carácter a comparación del tuyo siento que es muy extrovertido, yo siento que eso fue una espada de doble filo, ¿no? Que quería, pero aunque quería o intentaba hacer amigos, pues no podía, ¿no? Por las limitaciones, por la cultura, por la forma de pensar, por la fe en Cristo, ¿no? En España, pues siempre que yo decía que era hijo de un pastor, pues me tildaban de lo peor, ¿no? Recuerdo que una vez hicimos un equipo en mi escuela y creo que estaba en la prepa, creo que era en la prepa, y nos tocó hacer un trabajo en equipo, y cada semana íbamos rotando a las casas de mis amigos, y cuando tocó en mi casa yo estaba súper emocionado. La primera vez que amigos míos de España venían, bueno, amigos, ¿no? O sea, pues que me tocaron en el grupo y ni modo. Recuerdo que cuando llegaron a la puerta de la casa, se quedaron afuera, ahí en Ronda, y yo estaba desde la ventana asomado, como pues esperando que tocaran el timbre para recibirlos, ¿no? Y me acuerdo que mamá había preparado pues como una merienda y yo había preparado la mesa, este, y recuerdo que me asomé por la ventana y vi que ellos empezaron a reír. Y no sé si me escribieron un mensaje de texto o algo, pero me preguntaban que si era la dirección correcta, y me decían, ¿esa es tu casa? Y yo me acuerdo que haberles respondido, sí. Me acuerdo que me asomé por la ventana y les dije, aquí estoy, pase, no sé qué. Y ellos me decían, y se empezaron a reír y empezaron a carcajearse y empezaron a decir que yo vivía en la parroquia. Decía, ¿cómo? Y, así de risa, vives en la parroquia y eres hijo del sacerdote. Y eso no fue lo peor fue que llevaron la noticia a la escuela, y bueno, pues se hizo todo
como decir, un escándalo que yo era hijo de un sacerdote y que yo vivía en una parroquia, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que nos marcó mucho. Pero, ¿cuál crees que fue el punto de inflexión donde sientes que Dios te llama para servirle? No en algo 100% específico, sino en un punto donde tú dices, eh, pasaste ese periodo, regresamos a México, empezaste a estudiar, entraste a la universidad. ¿En qué momento sientes que el Señor te dice, quiero usar tu vida, quiero usar tus talentos, quiero usar tu inteligencia, quiero usar lo que tú tienes para mi servicio? ¿En qué momento crees? Porque sé que muchos jóvenes nos están viendo y muchos jóvenes pueden ser animados por esta realidad de que aunque hay una adolescencia, una infancia complicada, difícil, el Señor tiene propósitos. ¿En qué momento sientes que el Señor te llama y te dice, yo quiero usarte con lo que tienes, con lo que eres valiosa en mis manos? Yo creo que fue desde muy pequeña. Quizás sí, un momento que recuerdo es después de que falleció nuestra abuelita Elena. Se empezaron a hacer cultos ahí en su casa y hubo bautizos y yo me acuerdo que esa vez como que hicieron, ya sabes, el llamado así como que quién quería recibir a Jesús en su corazón. No sé si yo tenía como 9 años quizás. Entonces creo que ese fue un momento que tengo conciencia de haber tomado esa decisión. Pero creo que más bien lo que lleva más tiempo es llevarlo a la acción. No sé, lo que ya sabes que Dios te quiere usar y demás. Pero bueno, desde entonces creo que siempre quise estudiar algo muy similar a lo que terminé estudiando, que era arqueología. Quizás como en sexto o en la secundaria ya descubrí que existía la antropología cultural, la antropología social, y dije, pues creo que esto va para más con lo que yo quiero hacer como en las misiones, que mi idea siempre ha sido como ir y explorar, y bueno, no les voy a decir qué porque es como un secreto. Pero bueno, entonces yo creo que desde 11, 12 años siempre he sabido eso de lo que quería estudiar y por qué lo quería estudiar, y siempre ha sido para poderlo poner al servicio en las manos de Dios. Entonces es raro cuando otras personas están en la edad y no tienen ni idea de lo que querían estudiar, o nos encontramos que están en la carrera y eso no era lo que están, solo están ahí de paso, porque pues a mí eso no me pasó, ¿no? Como que siempre tuve muy claro qué era lo que quería y por qué lo quería hacer. Pero siempre como quizás de forma muy racional. Creo que nunca he sido muy extremadamente espiritual, siempre quizás mi fe la he vivido como desde un punto más racional, ¿no? Y creo que es algo que lo que Dios ha trabajado en mí en todos estos, pues toda mi vida, como poder ver más allá de lo que puedo pensar con mi mente, ¿no? Ese como extra en la fe y en el espíritu. Siempre he creído en Dios, pero era como ese extra de que Dios es más que lo que puedo leer en un libro, ¿no? Entonces, pues sí, yo recuerdo varios momentos en los que Dios me hablaba o Dios me habló, pero que yo aún estaba como con mi corazón endurecido, ¿no? No quería, pues sí, acercarme más. Por un tiempo era como, pues sí, voy a ser como cristiana, pero pues solo voy a ir a la iglesia, voy a hacer mi vida normal, pero no voy a servir en nada, solamente ir y pues y ya, ¿no? Como el cristiano de domingo, que vas, te sientas, escuchas y regresas y ya. Entonces puedo recordar quizás cuando tenía
15 años, que Dios me hablaba y me decía, ¿hasta cuándo vas a tener endurecido tu corazón? Más tarde puedo recordar en un campamento de misiones justo antes de entrar a la universidad, Dios me decía, pues adelante con los planes pues, que tienes, ¿no? Pero los planes que tienes para mí o los planes que yo he puesto en ti conmigo, y era como en ese momento estaba si entrar a la carrera o hacer otra cosa más como en el ministerio. Y ya después de la universidad tuve en el momento en el que me encontré con mis fallas, ¿no? Con mi orgullo, con el reconocer de que si yo seguía con mi vida tomando mis propias decisiones iba, pues, no sé, a tener una vida que no era, pues, lo que Dios tenía planeado para mí. Entonces, en ese momento también tomé la decisión, ¿no? De, pues, necesito o reconozco que necesito a Dios en mi vida para vivir. Simplemente para vivir. O sea, creo que sin Dios no vives. O sea, existes, pasa un día, pasa otro día, tienes una rutina, comes, te levantas, desayunas, pero no vives. Entonces creo que no empiezas a vivir hasta que realmente te encuentres con Dios y decides cómo poner lo que eres y reconocer tus debilidades en Él. Después de eso fui al barco Logos Hope. Estuve como voluntaria 6 semanas y yo no sabía que el barco solicitaba voluntarios. O sea, yo sabía del barco por papá, porque el barco ha venido a México también en otras ocasiones, pero yo pensaba que si querías servir en el barco tenías que irte 3 meses, 1 año, así, juntar fondos y demás. Pero cuando vino a México vi una publicación que decía, solicitamos ayudantes de puerto, ¿no? El barco iba a llegar al puerto de Veracruz y estuvo en varios puertos en México. Y no te pedían nada más pues te hacían una entrevista, sí te pedían una carta de recomendación, referencias y demás. Y pues yo no estaba muy segura de que en ese momento era lo que Dios quería para mí, pero pues yo pues oré y dije, pues voy a meter mi solicitud. Si me hablan, si me aceptan, es porque Dios quiere que yo esté en ese lugar, en ese momento. Y pues fui. Y me pusieron en un área que yo no había elegido. Yo había elegido un área que era como guía dentro del barco. Entonces venía la gente y les dabas el recorrido, aquí se hace esto y esto y esto. Y me pusieron más bien en un área que trabajabas junto con los misioneros que estaban sirviendo en el barco. O sea, eras como uno más del barco. En un área de servicio, te llevaban con ellos a hacer ministerio. Pues tú traducías, en mi caso traducía para ellos. Yo nunca había hecho traducción antes o interpretación, y bueno, ahí descubrí que pues sí podría hacer eso, ¿no? Y creo que a partir de ahí como me empecé a abrir un poco más a no tener como ese miedo de que me vean, no porque quiero que me vean, porque la verdad no es mi meta en la vida, sino el sentirme cómodo y el confiar en que lo que estoy haciendo es porque Dios quiere que lo haga. Ya sea que esté aquí o que esté haciendo un reel o que esté dando un taller o lo que sea, donde Dios me esté llevando, pues quiero tener esa confianza de que es Él. Entonces hace como quizás 3, un poquito más de años, decidí como que las puertas que Dios me abriese iba a decir que sí. Entonces pues creo que a partir de ahí he tomado varias, no sé si oportunidades, pero simplemente decir que sí a las cosas que Dios ha puesto en mi camino. Y bueno, ahora me cuesta mucho decir que no, así que necesito encontrar un balance. ¿Dirías que tu experiencia en el barco Logos te marcó de alguna manera tu
tu porvenir, al menos por los próximos años? ¿Dirías que tu experiencia ahí Dios la usó de alguna manera para guiarte sobre todo hacia su voluntad o hacia su propósito en este tiempo? ¿Dirías que fue como un parteaguas? Sí, diría que sí. Fue la primera vez que yo creo que serví por mí misma. O sea, no estaban nuestros papás, no estabas tú, no estaba nadie más que yo. Eh, Aunque fue muy poquito tiempo, aprendí como varias cosas, o Dios me mostró varias cosas en ese momento. Eh, Hice cosas que nunca pensé hacer. Nada malo. Bueno, Sí, nada muy malo, bien. pero por ejemplo, con esta cuestión de la introversión, ¿no? A veces me tocaba estar en la puerta dándole la bienvenida a la gente, entonces quizás en un día saludé a 1,000 personas, ¿no? Y Es después mucho para ti. es mucho para mí. Creo que es mucho para cualquiera, pero especialmente para mí. Después tenía que darles así como la instrucción del barco, entonces pasaban en grupos de 20, de 30 y les decía, así funciona aquí, así funcionan las cuestiones del dinero, van a encontrar aquí, acá están los baños, por favor, no echen el papel al bote, échenlo, así, cosas, instrucciones, ¿no? Esa era otra estación. Después me tocaba también estar en el área de la librería y a veces me ponían a dar anuncios, entonces mi voz se oía así como en todo el área de la librería. Y después me tocó salir como a 2 o 3 eventos fuera del barco, como evangelismo, estuvimos en un campamento y a veces nos ponían a orar y a ministrar. Entonces son cosas que yo nunca había hecho por mi cuenta, cosas que nunca me hubiese como voluntariado a hacer antes. Pero como ya estaba ahí, dije, pues ya, lo que me pongan. Entonces, cuando decían quién quiere o quién puede, pues yo decía que yo podía, ¿no? Y pues sí, en ese tiempo quizás aprendí eh, que no importa cómo estés en ese momento, o sea, no importa cómo estés ahora, Dios te quiere usar. Y en el proceso o lo que sea que estás haciendo, Dios va a seguir trabajando en ti, pero no necesitas estar perfecto, no necesitas tener tu vida al 100 para comenzar a servir a Dios. Entonces, otra cosa es como esta cuestión de vivir por fe. Sé que lo hemos vivido como familia, o papá siempre nos lo ha dicho, creo que nuestros papás siempre han vivido por fe, pero es distinto a su fe que a nuestra fe, ¿no? Entonces sí había días que pues yo no trabajaba, entonces no tenía dinero, pero en el barco nos daban de comer, así que no me preocupaba por la comida. Pues sí, me iba en camión y regresaba en camión. Y recuerdo que una noche fuimos a servir a un campamento y nos trajeron tarde, entonces a esa hora ya no pasaba el camión y yo estaba muy preocupada por cómo me iba a regresar a la casa. Entonces ya estaba en el Google Maps buscando la ruta para regresar caminando, ¿no? Pero bueno, al final el pastor llevó a los chicos al barco y me llevó a mí hasta pues donde me estaba quedando en ese entonces, y aparte me dio una ofrenda, ¿no? Entonces ya no solamente tenía para el camión ese día, sino para el otro día regresar al barco. Y fueron, pues sí, creo que encontré en esa comunidad, porque éramos personas de lugares muy distintos. Pues creo que más de 60 países son los que sirven en el barco. El idioma del barco es el inglés, pero cada quien lo habla con su acento, cada quien lo habla al nivel que lo tiene. El chiste es comunicarse, ¿no? Entonces creo que ahí también fue uno de los lugares donde perdí ese miedo a usar el inglés, que pues por muchos años lo había estudiado, pero la verdad nunca lo había puesto así como en práctica. Y pues creo que sí fue... Fue un parteaguas.
Sí, yo, la verdad, cuando decidiste estar como voluntaria en el barco, creo que fue una sorpresa, pero no fue algo como pensar que era imposible para ti, porque siempre vimos, o al menos yo, siempre vi en ti a alguien que tenía muchísimo potencial. O sea, yo siempre le decía, platicaba con Ilse, yo le decía, el día que Helen explote, o sea, que tiemble el mundo porque tiene mucho potencial. Entonces, cuando tú nos dijiste que ibas a estar colaborando con el barco y pues toda la historia del barco, que van por no sé cuántos países del mundo evangelizando, y siento yo que iba con tu esencia, ¿no? Con ese mood que tienes. Y cuando entras al barco y ver todo lo que Dios hizo contigo, pero sobre todo siento que eso fue como solamente la puntita de algo bien increíble que Dios iba a hacer en tu vida. Cuando termina tu periodo del barco, no sé cuánto tiempo fue, no sé si fueron 2, 3 meses o menos, no sé cuánto tiempo duró. ¿Cuál es tu perspectiva? O sea, estuviste en el barco, experimentaste ese tiempo. ¿Cuál era tu perspectiva saliendo? Creo que esto es importante porque muchas veces hay momentos donde sientes que Dios te está jalando, pero puede quedar como en un momento, ¿no? Como que en una bonita experiencia, tener algo bonito que contar, pero luego puede volver uno digamos que a su plan, ¿no? A su plan humano. En este caso, tú te acababas de graduar de tu carrera. Siento que había ahí proyectos en tu mente, personales, pero cuando terminas tu periodo en el barco, ¿cuál es la proyección? O sea, ¿sales con un deseo de una proyección o simplemente lo viste como algo muy bonito, pero no sabías bien qué es lo que iba a venir después? Mm, bueno, como te decía al principio, creo que Dios siempre me ha estado llamando en momentos distintos y más bien era como yo no dando el paso, pero al final creo que sí, ¿no? En cada momento daba quizás un paso más y un paso más y un paso más y un paso más. Hasta ahorita sigo dando pasos cada día. Entonces, pues sí, el barco llegó en un momento en el que yo ya tenía esa decisión de mi carrera siempre la había pensado para Dios, ¿no? Y si en algún momento durante la universidad mi mente me llevó hacia otro lado, creo que un momento en que Dios me recordó cuál había sido mi deseo siempre por el cual yo había eh, elegido estudiar eso. Entonces, algo que yo sentí es como que Dios me regresaba a los sueños que yo tenía para servirlo a Él. Entonces creo que poco a poco Dios me ha seguido como regresando esos sueños. Y hay sueños que tengo que te puedo decir que no son mis sueños. O sea, que si yo lo pienso de forma humana, no desearía eso, pero que siempre han estado ahí. Y en todos los años, en cada proceso, cada paso, puedo ver cómo Dios me pone en situaciones que digo, creo que esto al final me va a llevar a eso, que ni siquiera es donde estoy ahorita, pues, pero sí, cada experiencia con Dios puedo ver hacia dónde o cómo es que Él lo está usando para llegar a ese sueño que él ha puesto en mí, que yo sé que algún día se va a cumplir porque sí, porque Él es Dios y porque Él cumple sus propósitos. Después del barco, pues sí estuve buscando quizás un poco más acerca del barco, quizás servir en el barco un tiempo. Pero la verdad sentí como que mi experiencia por esos... Estuve 6 semanas y después lo alcancé en otros puertos y luego lo volví a visitar. Sentí que fue como suficiente para mí, como la experiencia que tuve. No sé si después en el futuro me anime o lo que sea, pero de momento,
Pues sí, como se fue el barco, seguí conectada con Operación Movilización, que es la agencia que tiene los barcos. Quería seguir sirviendo en Operación Movilización, pero también ya regresé a vivir con sus papás y ya comenzaron una misión. Entonces también mi deseo fue, o lo que yo le dije a Dios, que es que le iba a decir que sí en las puertas que me abriera, donde sea, chiquitas o grandes. Entonces cuando papá y mamá comenzaron esta misión y me dijeron, pues puedes ser el grupo de adolescentes, pues dije que sí, ¿verdad? Entonces era servir en la misión, ¿no? Y servir en lo que pudiese. Si era con los adolescentes, pues con los adolescentes. Y ahí estuve probablemente un año. Todavía no estaba muy segura de entrar a OM o no, quería conocer un poquito más la organización. Entonces al siguiente año, en agosto, hubo una convocatoria para hacer voluntariado de nuevo, o sea, todavía no como parte de OM, sino como nada más como voluntaria, para ir a servir a un campamento en Países Bajos, en Holanda. Entonces igual de nuevo así era como que pues no sé si me van a aceptar o no, porque pues ya serví como voluntaria y pues a lo mejor no ven como que mi compromiso, que nada más quiero ir de voluntario, hacer viajes y lo que sea. Pero pues de nuevo ahora sí como pues yo, si tú quieres que vaya a este lugar, pues me van a decir que sí y ya. Y pues sí, me dijeron que sí. Entonces en el verano del 2019 estuve 2 meses un mes en España. Bueno, España, Francia y Países Bajos, que estuve en el campamento 2 semanas. Y ahí pude conocer más la organización y ahí conocí otros ministerios. Y algo que siempre yo había querido hacer era en el área de cuidado integral del misionero, quizás un poquito por lo que nos pasó a nosotros. Cuidado integral del misionero, cuidado integral de los hijos de misioneros. Y para mí que eso no existía, pero pues ya ahí descubrí que en la organización ya existía hace mucho tiempo. Ya hay cursos y todo por si quieres servir en esa área. Entonces pues ya regresé. También ahí descubrí Teen Street, que después ya pues hablaremos un poquito más de eso, pero ya no sabía que existía Teen Street. Entonces fue un momento de descubrir qué más había dentro de la organización. Regresé y ya tenía trabajo, entonces pude pagar mi viaje, que no tenía dinero antes de irme. Pero pues lo mismo, creo que Dios ya tenía como eso planeado para mí. Y eso, regresé en septiembre. En diciembre los directores de OMI México fueron a la misión que teníamos ahí en Campeche. Y justo cuando ya iba a volver a Mérida, porque yo estaba trabajando en Mérida, la directora me dijo, ¿crees que quisieras apoyarnos en el área de cuidado integral del misionero? Y yo así de, pues sí. Era como algo que yo quería hacer y pues sí, una consecuencia. Y ya fue cuando entré como formalmente a ser parte de OM, ya no solo como voluntaria así. Sí, es muy lindo porque vas viendo cómo el Señor, digamos que cuando, yo lo veo como un cohete, ¿no? Que le prendes la mecha, o sea, puede estar el cohete ahí pues, el tiempo que sea, pero hasta que no se enciende, no empieza como la chispa que va a detonar lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces yo siento que esa chispa a lo mejor se prende muchos años antes, pero después de tu experiencia en el barco, agarra fuego y de ahí no hubo quien te parara. Pues cuando nos diste la noticia que te ibas a Europa y yo y Ilse nos quedamos viendo y yo le dije, yo sé que Helen lo va a hacer, pues para todos los que están oyendo, no estás casada, eres soltera, no tienes esposo, no tienes hijos. En el sentido positivo de esto es que tienes libertad, o sea, puedes viajar, pero en el sentido un poquito complicado es pues que vas sola, ¿no? Y siempre como familia, ese era un poquito el pesar, ¿no? O la preocupación, pero yo siempre le decía a Ilse, Helen se basta y se sobra para ir y hacer lo que Dios le mandó.
Y yo creo que cuando regresaste ya había un plan perfecto de parte de Dios, ¿no? Cuando empezaste con lo del cuidado integral, que creo hasta la fecha que es una de las áreas más descuidadas redundando en el cuidado del misionero ¿cómo decir? En la trayectoria del misionero. Y siento que necesitamos gente que se involucre en el cuidado integral del misionero, de los hijos de los misioneros. En lo particular, yo también he adoptado a varios amigos misioneros que sé que están dando su vida en las misiones y yo los he abrazado. A lo mejor no puedo a muchos, pero a lo mejor puedo a 2 o a 3, pero los que abrazo los abracé con todo mi corazón porque creo que es muy necesario. ¿Y cómo fue ese salto de estar en cuidado integral ya dentro de OM? Para los que no sepan, OM es una agencia misionera a nivel mundial. Creo que tiene su sede en Holanda o en Alemania. No sé en qué parte, en qué país nació esta organización misionera. Pero ¿en qué momento pasas de estar ya de manera integrada trabajando en este contexto de cuidado integral a comenzar a trabajar con el grupo de Teen Street? Teen Street creo que los últimos 2 años ha tomado parte de tu vida, parte de tu tiempo, de tus finanzas. ¿En qué momento es esa transición y cómo tú la tomaste de parte de Dios? Uy. Sí, estuve en cuidado integral por 1 año y medio aproximadamente, quizás 2 años, ya como en la transición para dejarlo. Y durante ese tiempo, pues mi trabajo era pues estar en contacto con los misioneros, llamarles, orar con ellos, platicar con ellos, sobre todo pues escucharlos y que sepan que hay alguien en casa cuidándolos, ¿no? Y es que están al pendiente de ellos. Pues como te decía, en 2019 fui al campamento, me entero de Teen Street. Para ese entonces Giancarlo creo que tenía 13 años, entonces era la edad en la que comenzaban a ir a Teen Street. Teen Street es de 13 a 17 años, entonces yo dije, el próximo año tengo que traer a mi hermanita a Teen Street, ¿no? Yo ya no podía ser parte pero podía ir como voluntaria otra vez. Entonces dije, pues el próximo año me vengo con Giancarlo. Y bueno, los que no sepan, Giancarlo es nuestro hermano más pequeño. Pero el siguiente año fue el 2020, el año de la pandemia. Entonces no hubo Teen Street, no hubo Teen Street presencial. Se hizo Teen Street en línea. Entonces tuvimos la oportunidad, muchos países, de unirnos al evento en línea, ¿no? Solamente necesitabas tu compu o tu teléfono y conectarte y ser parte de la experiencia de Teen Street en línea. Entonces mi líder de OM me dijo así como que va a haber Teen Street en línea, estaría muy bien que pudieras conectarte para ver cómo es, qué se hace en Teen Street, a ver si, para que nos entregues un reporte después, a ver si estaría bueno para traerlo a México y demás, ¿no? Entonces pues yo me conecté así, como nada más para ver como espectador. Ayudamos como a que otros chicos de México se conectaran también, quizás como unos 30 fueron los que se conectaron. Nos dijeron, no, ustedes no tienen que hacer nada con ellos, ya todo, alguien se va a hacer cargo de los grupos y demás. Y bueno, al final nos conectamos y nos dijeron, no, ustedes se tienen que hacer cargo de su grupo. No teníamos el material ni nada, nos lo mandaron así. Ese día no nos reunimos, pero allá andábamos en los foros preguntando, los chicos de México, repórtense aquí. Entonces al final terminamos siendo los coaches, los líderes del grupo que se conectó de México. Por creo que 4 días duró el evento o algo así. Conocimos así Teen Street, conocimos el material, conocimos cómo funcionaba estando ya en el evento, no tuvimos un entrenamiento ni nada. Pero pues vimos cómo aunque era en línea, había como una dinámica muy,
muy familiar, pues los chicos escribían, interactuaban, se conectaban por Zoom de otros países y tuvimos esa interacción, ¿no? Que a las tal y tal nos vamos a conectar a los chicos de México y los que quieran conectarse pueden venir, y pues de repente teníamos ahí gente de Egipto, gente de Israel, gente de, pues sobre todo de Europa, de Alemania, de Suiza, que se conectaban y ahí con nuestro inglés, ¿no? Traduciendo a los chicos, algunos ya sabían, otros no tanto, pero pues podían tener esa convivencia. Entonces pues fue algo que me gustó mucho, y pues se acabó el evento y pues pasamos el reporte, pero yo me quedé así con un de esto no puede ser todo, o sea, no se puede quedar aquí. O sea, realmente creo que esto es algo que los chicos en México podrían aprovechar mucho, ¿no? Y pues hablé con mi líder, él lo tomó así como que si yo le estuviera proponiendo que yo me iba a hacer cargo de Teen Street. Y me dijo, pues sí, si quieres, pues puedes comenzar, y pues comenzamos Teen Street como 2-3 meses después. Realmente en ese entonces solo nos conectamos en línea con los chicos, hacíamos devocionales, hacíamos algunos juegos, tuvimos algunos talleres en línea como por un año quizás, todo el tiempo que duró la pandemia. Y bueno, ya teniendo Teen Street, también en ese tiempo volvieron varios misioneros del campo, entonces también ya no tenía como muchas personas en mi cuidado, entonces como que esa transición pudo hacerse más fácil, y entró otra persona a cuidado integral con un poco más de experiencia. Entonces pues tuve que tomar esa decisión, ¿no? Como de moverme, porque pues ya no podía hacer las dos cosas. Y bueno, así fue. A mí me costó muchísimo trabajo entender qué era Teen Street o qué es Teen Street, y siento que siempre que te preguntaba y me explicabas, siempre me quedaba peor o más confundido que al principio, porque definitivamente Teen Street tiene que vivirse para poder entenderse. Pero vamos a hacer el esfuerzo. ¿Qué es Teen Street? O sea, yo lo entiendo, lo he experimentado de manera presencial. Ustedes lo comenzaron en línea. Yo creo que esto fue un reto así. No sé en cuántos países del mundo se haya comenzado un grupo de Teen Street en un país en línea, no presencial, porque realmente el método, el proyecto es presencial, no está diseñado para hacerse en línea. Y eso ya trajo una gran complejidad a la hora de poderlo plasmar, digamos, en papel y lápiz para poderlo hacer realidad, ¿no? Pero en palabras sencillas, en palabras simples, ¿qué es Teen Street? Para los que no han escuchado hablar nunca de Teen Street y nunca han tenido el contacto, que van a ser muchísimos, ¿qué dirías que es Teen Street? Sí, pues quizás lo confuso de Teen Street es que no es solamente un evento, es un movimiento, y es un movimiento global de jóvenes, de adolescentes, seguidores de Jesús, que quieren que Jesús sea conocido en todo el mundo. Entonces, quizás lo complicado es entender cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué se hace en Teen Street? Entonces, hay dos cosas fundamentales en Teen Street, o quizás las dos cosas que pueden llamar más la atención, que es el evento como tal de Teen Street, pero también el discipulado, que continúa después del evento o durante todo el año, o sea, no solo después, sino también antes, y es que ya comenzaron con Teen Street. Entonces, Teen Street es un movimiento de grupos pequeños, de discipulado. La idea es que haya un coach y 6-7 máximo adolescentes, coach hombre con pues varones y coach mujer con mujeres. Las edades son muy específicas, de 13 a 17 años.
Y es esta idea del discipulado, de caminar junto con el adolescente, ayudarlo en esa etapa de su vida para que aprenda a tomar decisiones sabias, ¿ok? No es solamente decirle esto no, ¿por qué? Porque no, sino llevarlo a la palabra, ayudarlo a entender la palabra, ayudarlo a entender qué es lo que Dios quiere para su vida, y con esa sabiduría que Dios les revela a los adolescentes, porque yo creo que pues no hay un Dios más pequeño, o no hay un Espíritu Santo más pequeño para los adolescentes, es el mismo, ¿no? Entonces, que ellos aprendan, ¿no?, a escuchar la voz de Dios y a tomar decisiones sabias por ellos mismos. Entonces, para eso necesitamos coaches, necesitamos líderes adolescentes que estén dispuestos a compartir su vida, su caminar con Cristo con ellos, ¿okay? No solamente como enseñarles una clase, un tema, sino realmente estar y compartir tu vida con ellos, realmente moldear qué significa ser un seguidor de Jesús, que ellos puedan ver cómo tú vives, ¿no? Cómo tú vives a Jesús en tu vida, en tu trabajo, cuando vas al súper, donde sea que estés, que ellos tengan ese modelo. Entonces, eso es, digamos que el centro de Teen Street, y también parte de lo que hace OM, el trabajo en grupos pequeños de discipulado. La otra parte es lo del evento, ¿no? Que pues es el campamento, tenemos talleres, tenemos conferencias. Es un poco atípico en el sentido de que no hay una predicación o un predicador como tal. Pues tú estuviste ahí y es un poco extraño, ¿no?, entender y esa parte. Dentro del mismo evento, el líder o el coach del grupo pequeño sigue siendo la persona con mayor responsabilidad, ¿ok? No es que lleven a los adolescentes y ahí se los dejamos, cuídenlos, venimos después en 5 días por ellos, no. Queremos que el líder, queremos que el coach, queremos que el papá, el pastor esté ahí también con ellos, que ellos se hagan cargo de su grupo, que ellos profundicen en la palabra con su grupo, y cuando regresen a su iglesia continúen en esa dinámica de profundizar en la escritura. Quizás tenemos otras áreas, no sé, arte, música, que nos gusta explorar también con los adolescentes, ¿no? Realmente queremos que los adolescentes conecten con otros adolescentes, conecten con Dios, conecten con sus coaches, y puedan liberar ese potencial que Dios les ha dado. Entonces, en Teen Street creemos que pues no hay ideas muy locas, que no hay personas muy desordenadas, que no hay sueños demasiado grandes, y que no hay un lugar que sea inalcanzable para llegar y compartir el evangelio. Entonces, pues queremos ayudar a los adolescentes a descubrir, si es que aún no lo descubren, cuál es su talento y qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas, y ayudarlos a desarrollar lo que quizás ellos ya saben, ¿no? Si es que yo ya tengo esto, pero no sé qué hacer con esto. Y el otro aspecto son los coaches, los líderes. Entonces también queremos conectar con ellos, y tenemos algunas herramientas para equiparlos, ¿no?, para enseñarlos. Quizás si nunca han trabajado con un grupo de adolescentes, o a lo mejor sí, pero se dan cuenta que esta generación no es lo que era, ¿no? Ya no responden de la misma forma. Entonces tenemos preparados también algunas herramientas para ellos. Tenemos 2 tipos de entrenamiento: uno por si quieres venir a servir al evento como tal, al campamento, y otra para continuar pues con tu grupo pequeño después, ¿no? Después del evento. Entonces también tenemos algunos materiales disponibles para que puedan estudiar durante todo el año. Y toda la temática del año y la temática del evento son una misma. Entonces, si ustedes comenzaron desde el comienzo
no sé, desde enero, así con el plan de Teen Street. Cuando lleguen al evento, pues se van a dar cuenta que todo está conectado, y es esa parte que queremos hacer profundizar, ¿no? Que realmente ellos entiendan lo que está escrito ahí, no nada más que alguien me lo diga y lo escuché una hora y se me quedó 3%, sino realmente entrar a la historia, ¿no? No sé si con eso más o menos me habrán entendido. Sí, hay varios factores que me gustan mucho, me llaman mucho la atención. Siento que es un movimiento, ¿cómo decirlo? Disruptivo en el sentido de que es muy, muy difícil de verlo, al menos en nuestro entorno de Latinoamérica, México y otros países de aquí de América Latina, ¿no? Sé que es un movimiento que viene de Europa y ahí está bien fuerte y bien arraigado, pero aquí tenemos una cultura más como de congresos, pues grandes momentos de mover de Dios, de predicación y altar. Siento que eso a nuestra generación le ha bendecido mucho. Pues de hecho yo soy predicador de muchos tipos de estos eventos, pero cuando yo experimenté Teen Street, realmente pude entender el corazón, porque el corazón no es solo ofrecerles un fin de semana lindo, que ellos tengan un encuentro con Dios, que eso es lo que se espera, lo que se busca, pero una de las cosas que más me gusta de Teen Street es que es un trabajo integral 365, o sea, es un 24/7 365, y eso la verdad que es un modelo muy ambicioso, pero sobre todo muy difícil de poder cumplirlo, ¿no? O sea, normalmente en las iglesias se generan interacciones, se generan grupos juveniles, pero es muy difícil esa continuidad, ¿no? A lo mejor la continuidad pues es una vez al mes, o cada 2 meses, o cada reunión, pero sí veo una complejidad en hacer discípulos, que realmente pues es un poquito el sentir del Nuevo Testamento, ¿no? El último mandato de Jesucristo hoy de hacer discípulos. Me gusta esta palabra, la palabra discípulo, que es la persona que acompaña, la persona que ve al maestro caminar durante todo el tiempo, no solamente un momento, sino que constantemente se mete en la dinámica de la vida y el discípulo aprende del maestro, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención de Teen Street es que es 100% para eclesiástico, ¿no? En el sentido de que no es un movimiento al cual te tengas que afiliar como decir, bueno, ahora yo dejo de ser de mi iglesia y me voy a formar parte de este movimiento juvenil, y siento que eso es una de las cosas más como decir lo que necesitamos aprovechar. Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar directamente a líderes juveniles, líderes de adolescentes. Yo este fin de semana pasado acabo de estar en un campamento de adolescentes que verdaderamente fue una bendición, y es de los pocos campamentos que están específicamente direccionados con temáticas, con todo hacia los adolescentes. Entonces siento que esta es una gran ventaja, ¿no? Que puede venir el que desee nutrirse, y no es solamente como que el hecho de decir voy a dejar de ser de mi iglesia o de mi grupo para afiliarme, sino que puedes venir, y lo más interesante es que puedes llevar este método a tu iglesia, obviamente con la aprobación pastoral y con todo bueno, que las iglesias tienen normalmente esos estándares de poder entender los ministerios, pero dotar a esta generación de herramientas para poder hacer discípulos. Creo que es de las cosas más sobresalientes que podemos abrazar, y que podemos también implementar en nuestros grupos juveniles. ¿Qué le dirías a un líder de adolescentes de una iglesia local que no sabe muy bien para dónde ir, y de alguna manera escuchándote en este momento, le llama la atención el tema, le gusta lo que se desarrolla en Teen Street? ¿Qué le dirías a un líder de adolescentes, o a un pastor también que nos esté escuchando y que a lo mejor
en esta nueva era, en la era de la tecnología, cada vez es más complicado poder alcanzar a esta nueva generación, y una de las cosas que personalmente yo estoy haciendo de manera intencional es equiparme para poder hablar en su lenguaje y para poderles dar una palabra que no solamente les quede un minuto, sino que ellos lo puedan poner en práctica. ¿Qué le dirías a un líder de jóvenes que está luchando para poder trasladar y que nos escucha, y que de alguna manera Teen Street puede ser una alternativa para poder seguir ministrando a sus jóvenes, a sus adolescentes? ¿Qué le diría? Pues no sé, creo que siento que para nuestra generación quizás hubo un poquito de descuido, ¿no? No sé si en las iglesias en general, en el mundo cristiano o lo que sea, pero creo que, o me he encontrado ahora estando en Teen Street, que de nuestra generación, ¿no? Como en nuestros años, se están dando cuenta de ya a mí ya no me tocó, ¿no? Como cuando sales de la escuela y empiezan a renovar los salones y a meter nueva tecnología. Pero veo la necesidad en esta generación, siento la necesidad de prepararme. No me preparé, no me prepararon, no sé cómo ser líder, pero tengo esta carga y pues estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a tomar un grupo, estoy dispuesto a que me vean, ¿no? Porque a veces quizás la parte difícil de liderar es eso, que tienes que estar cerca y dejar que te conozcan, y los adolescentes pues son muy intuitivos, ¿no? Saben cuando les dices algo, pero luego te ven y me está contando si él no. Entonces es un enfrentamiento también contigo mismo, es un llamado a ser íntegro, porque es lo que hace falta para que esta generación vea algo real. O sea, ellos están rodeados de redes sociales, mucho entretenimiento, pero lo que hemos detectado en esta generación es la necesidad de tener conexiones reales. Entonces, si hay alguien que pues nos está escuchando y Dios le está dando ese corazón por esta generación, y pues yo creo que no lo piensen más, que o se acerquen a nosotros, o si ellos tienen ideas, se acerquen a su pastor, a sus líderes, donde sea. Como dijiste, nosotros somos paraeclesiásticos, no competimos con la iglesia, al contrario, lo que queremos hacer es ayudar a las iglesias, darle las herramientas que necesiten, que consideren que pueden ser útiles para lo que sea que estén desarrollando en su iglesia. Si no saben cómo comenzar, pues tenemos herramientas para eso también. Pero ya sea que estén con nosotros o con alguna otra organización, yo sé que quizás pueda haber más organizaciones que estén trabajando con adolescentes, pero que pues no esperen más. Busquen, pónganse en contacto con nosotros o con quien sea que hayan escuchado, y pídanle a Dios que les dé esa, no sé, esa certeza en su corazón, que les confirme ese llamado para servir a esta generación. Y que no tengan miedo, que no tienen que ser unos grandes eruditos de la palabra. Sí, esperamos que tengan una buena relación personal con Dios, ¿verdad? Pero no que hayan alcanzado la perfección. Algo de lo que somos muy conscientes en Teen Street es que nosotros caminamos con los adolescentes, y caminamos
igual que ellos. O sea, la misma obra que Dios está haciendo en ellos, Dios la está haciendo en nosotros. Dios sigue trabajando en nosotros como líderes cada día, conmigo como director, mis líderes de Teen Street, mis líderes de OM. Podemos ver eso y podemos reconocer eso, podemos reconocer nuestras fallas, pero eso es lo que podemos compartir con ellos, ¿no? Que podemos compartir nuestras derrotas, pero también podemos compartir nuestras victorias. No es mostrarles como, oh, yo ya soy el cristiano, que puedo estar de líder. No, queremos personas reales que estén dispuestas a ser vulnerables con los adolescentes también. Entonces, pues no esperen a tener una credencial o lo que sea que crean que necesitan para servir a Dios. Realmente lo único que necesitas para servir a Dios es decir que sí. ¿Qué requisitos se necesita para ser parte de Teen Street cuando viene algún líder de jóvenes, líder de adolescentes y quiere formar parte de este equipo, conocer, entender el ministerio, empaparse un poquito más y poderlo llevar a su iglesia y adaptarlo? Porque eso es una de las cosas que también me gustan mucho de Teen Street, que no es como que un ministerio que tengas que seguir así a rajatabla y ABC, y si no lo haces así no cuentas con nosotros, sino todo lo contrario. Siento que es un movimiento que se adapta mucho y yo creo que eso es súper valioso y muy importante para este tiempo donde casi siempre queremos como que tener nuestro método, nuestro sistema y así es, y no se puede mover, y si lo mueves deja de funcionar. No, siento que una de las cosas más lindas de Teen Street es eso, que se adapta, que se puede poder adaptar bien a cada iglesia, a cada grupo, a cada liderazgo. ¿Qué requisitos necesita un líder o inclusive un adolescente que quiera experimentar Teen Street? Bueno, para ser líder de grupo pequeño, nuestra recomendación es que tengas por lo menos 20 años. Eso porque el adolescente más grande va a tener 17, ¿no? Entonces, como para hacer más fácil esta cuestión de la interacción, de que no te vean tanto todavía como parte de ellos, sino como una persona como más responsable, esa es nuestra recomendación. Nos gusta conocerlos, a los pastores o a los líderes, nos gusta sentarnos a platicar con ellos o una llamada, contarles más detalladamente qué es Teen Street, contarles cómo funciona el material que tenemos. Pasamos por una serie de entrenamiento para explicarles bien, esto es lo que hacemos, así es como lo hacemos. Como tú decías, lo que les damos es un manual, es una guía, pero siempre con la recomendación de que lo adapten a su contexto, ¿ok? No tienen que seguirlo 100% al pie de la letra. Esperamos que no quiten parte del contenido de la palabra, de la escritura, porque pues finalmente eso es lo fundamental. Pero sí, conocer a la iglesia, que la iglesia nos conozca, los líderes o el pastor. Y pues si ellos se animan, nosotros pues estamos dispuestos a, pues ya, así que les pasamos el material, hacemos una reunión más con sus líderes, si es que tienen más, algunas iglesias tienen varios líderes, entonces hacemos un entrenamiento para ellos, o entrenamos a uno y esa persona entrena a los demás. Pero sí, o sea, no es nada más como tengan, sino quiénes son ustedes, quiénes somos nosotros, y así es como funciona. Y en el año pues nos mantenemos en contacto con ustedes. No tienen que firmar ningún contrato, nada. Tampoco tenemos un costo por los materiales o por los entrenamientos. Todo eso es totalmente voluntario. El evento pues sí, hay costos que pues no podemos cubrir, pero fuera de eso todo es pues digamos que gratis, pero si hay
algo en su corazón y quieren darnos una ofrenda, será bien recibido. Sí, en el año tienen proyectado un campamento en este año. Bueno, el año pasado fue en el mes de agosto y este año se repite en el mes de agosto. Y creo que también esa es una buena oportunidad de poder conocer el proyecto de Teen Street desde dentro, ¿no? Creo que sería algo lindo. Sí, definitivamente nada como estar, vivir Teen Street. De nuevo esperamos repetir en agosto. Estamos decidiendo el lugar. Quizás para cuando salga el podcast ya lo vamos a tener bien definido. Pero pues si no, y nos pueden seguir en redes y enterarse hacia dónde vamos. Pero sí, vengan a Teen Street. Si eres adolescente y a lo mejor no tienes un líder, no importa, no pasa nada. Nosotros pues siempre tenemos más voluntarios, pero nuestro anhelo es que los líderes se animen a venir con sus adolescentes para que puedan continuar con la experiencia de Teen Street después cuando regresen a sus iglesias. Pues yo creo que va a ser una buena opción, una buena alternativa para todos esos líderes de adolescentes que no saben muy bien qué hacer con sus grupos y constantemente están siendo bombardeados por ideas aisladas, ¿no? Y creo que es bueno tener ese tipo de ideas, pero siento que Teen Street lo que ha hecho es como que condensar muchas ideas de cómo poder trabajar con jóvenes y ha diseñado prácticamente un sistema, ¿no? Un manual. No solamente de darles temas bíblicos, sino de darles apoyo, darles seguimiento, darles esa... Al final lo que el adolescente creo que de lo que más carece es de esa cercanía con alguien que le muestre amor, que le muestre respeto, que modele el carácter de Cristo en él. Entonces creo que Teen Street ha diseñado estas herramientas, ¿no? Entonces pues si alguien que nos está escuchando aún no sabe cómo trabajar o a lo mejor ya sabe, pero quizás se está atorando en el proceso, pues puede tomar Teen Street como una alternativa, Y bueno, pues hermanita, te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de acompañarme en mi casa virtual. Siempre estás en casa, nos encanta tenerte, nos encanta que pases tiempo con nosotros, que vengas a ver a Miquel, a mí, a Helen, a Ilse, y nos encanta que estés con nosotros. Te lo he dicho siempre y te lo digo nuevamente, sabes que te amo mucho y estoy muy, muy orgulloso de lo que Dios está haciendo en tu vida y eres un regalo de Dios para esta generación. Y sé que esto solamente está empezando, pero sé que veremos cosas grandes de parte de Dios. Y cuando digo grandes me refiero a cosas que van a trascender en el tiempo. Y a lo mejor cuando ya nosotros no estemos, las próximas generaciones hablen de las grandes maravillas que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Así que gracias. Si quieres dar un mensaje final para los que nos escuchan, adelante. Pues no sé, si quieren tener más información de Teen Street o de OM en general, pues pueden visitar ahí en la página de Facebook, está OM en México, así lo pueden encontrar. También la página web es om.org-lam, que es de Latinoamérica. Ahí pueden encontrar pues distintos proyectos, campos quizás en los que puedan trabajar. Y una de las razones por las que Teen Street llega a los 17 es porque a los 18 tú ya puedes servir en OM, ¿ok? Mientras tengas permiso de papás y del apoyo de tu iglesia, pues puedes comenzar un proceso para ir a servir a distintos campos, distintos lugares que tiene OM, incluidos los barcos, que ahora son 2.
Entonces, por eso a los 17 y bueno, a los 18 ya puedes. Y parte de lo que hace Teen Street también es conectar esa parte de las misiones desde los adolescentes en sus manuales, y lo que vemos en el evento también va a acercar a los adolescentes a tener esa conciencia de que existen más de 3,000 millones de personas que jamás han escuchado a Dios, que nunca han visto a un cristiano, que no saben qué es una comunidad cristiana, y parte de nuestra misión como Teen Street es llevar a esos lugares y plantar comunidades vibrantes de seguidores de Jesús. Entonces, eso también lo conectamos en Teen Street, entonces va muy de la mano con el hacer misiones. Entonces, si tú tienes ese deseo de servir a adolescentes, pero también en las misiones, esto es un lugar ideal. Y bueno, para Teen Street nos pueden encontrar en Instagram. De momento estamos como Teen Street-MX. Y Teen Street está en busca de voluntarios para servir en el equipo, no solamente coaches, líderes de grupos pequeños, sino como el equipo Teen Street. Estamos comenzando, es nuestro segundo año trabajando, organizando eventos, así que necesitamos personas creativas, personas que le sepan a las redes sociales, que le sepan a los números, a las finanzas, a la organización de eventos, y pues no sé si Dios les ha dado ese tipo de talentos, pero también necesitamos personas que estén orando por nosotros, por los adolescentes, por sus corazones, que Dios siga trabajando en ellos, pero también en nosotros, porque somos tan humanos como ellos. Y también necesitamos voluntarios para el evento de agosto, así que a lo mejor si no tienen tanto tiempo para servir o estar de forma constante, pero en el verano tienen algunos días, pues también necesitamos gente que esté ahí como voluntarios en el evento. Y si no pueden ir y no sé, la oración les cuesta, pero esperamos que no, que sí lo hagan, que sí oren por nosotros, pero a lo mejor si Dios los ha bendecido de otra forma, con recursos materiales o económicos, pues también pueden hacer alguna donación a Teen Street. Y pues la verdad lo que queremos es llegar a más adolescentes, a más personas, y que los adolescentes puedan alcanzar a su propia generación y estén preparados para liderar a la generación que viene después de ellos. Vamos a dejar en la descripción del video toda la información de Teen Street, de OM, las redes sociales. Y también pienso que sería muy importante, por si alguna duda se ha llegado a generar con todo el contenido de este episodio, podemos poner tu contacto y los pastores, jóvenes que quieran contactarte y que quieran de alguna manera tener una idea o un esquema mucho más claro de todo lo que es Teen Street, pues creo que hay la apertura de poderte contactar, y creo que va a ser muy lindo que puedan tener esa conexión, esa interacción. Así que bueno, hermanita, gracias por tu tiempo, gracias por lo que estás haciendo, por bendecir a nuestra generación. Amigos, pues fue un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre lo digo, compartan este video, compártanlo a sus amigos en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, en sus redes sociales. Si suben alguna historia, pues ahí puedan etiquetarnos a mí, a mi hermanita Helen. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, yo estoy como Mike Lagos, y vamos a poner las redes sociales de Helen en la descripción del video en YouTube, y para los que están escuchando en Spotify, bueno, también vamos a poner ahí la descripción y varios enlaces para ustedes. Que Dios les bendiga, y nuevamente gracias por todo lo que están haciendo por este podcast.